O buenas noches, independientemente del lugar y la hora en el que usted se disponga a visualizar la sesión del día de hoy. Sean todos bienvenidos nuevamente al Club de Contadores, en esta oportunidad para nuestra quinta sesión referente al curso virtual especializado Normas Internacionales de Información Financiera y su incidencia en el impuesto a la renta 2021. El día de hoy, como siempre, para el caso de esta capacitación, nos acompaña la doctora Rosa Ortega Salavarría, quien ya está en plataforma y a quien damos la más cordial bienvenida en esta noche. Doctora Rosa, muchísimas gracias por nuevamente estar con nosotros en beneficio de nuestros suscriptores y las personas que nos acompañan en esta capacitación. Siempre es un gusto tenerle en plataforma y además acompañarle en esta transmisión. Sin más preámbulos, doctora, cedo los micrófonos y las pantallas para que dé inicio a la sesión. Adelante. Bien, muy buenas noches, muchas gracias. Buenas noches a cada uno de los participantes. Un gusto saludarlos, esperando se encuentren bien. Como señalaba Blanca, vamos a realizar el día de hoy la quinta sesión del curso de NIF y su incidencia en el impuesto a la renta. De acuerdo al temario propuesto, vamos a trabajar el día de hoy con lo que corresponde al rubro de ingresos. Vamos a ver algunos tips, pautas relevantes, incidiendo siempre en el tratamiento contable versus lo previsto o lo regulado en el impuesto a la renta. Luego de ello, de abordado ese tópico, vamos también a revisar consideraciones importantes también bajo esta dinámica de diferencia entre lo contable y lo tributario y de cara a la determinación del impuesto a la renta anual. Vamos a revisar algunos rubros vinculados a lo que es pasivo, provisiones y también un beneficio tributario específico. Ello lo vamos a presentar bajo el marco de la determinación del impuesto a la renta anual y a través de la secuencia o la presentación de un caso práctico, en el cual haremos los comentarios pertinentes y mostraremos también la determinación no solo del impuesto a la renta, sino del impuesto a la renta diferido y el gasto por impuesto a la renta. ¿Okay? Como siempre, de acuerdo a la dinámica o metodología que realizamos, si durante la exposición ustedes tienen a bien formular alguna consulta, alguna pregunta, pueden hacerla, ¿no? vía chat. ¿Okay? Y de acuerdo a o en forma similar a lo que realizamos el día de ayer, aproximadamente a las 8:30, hacemos un pequeño receso de 10 minutos. ¿Correcto? Bien, entonces iniciamos con el rubro de ingresos que vamos a trabajar. Algunos tips importantes a tener en cuenta para los efectos tributarios y donde vamos a justamente ver esta comunión con las normas contables o en todo caso las diferencias que puedan presentarse, ¿no? Cuando nosotros estamos frente al rubro de ingresos, lo primero que tenemos que validar o verificar es si se cumple la definición, es decir, si realmente estamos frente a un supuesto en el cual se ha producido un incremento en los beneficios económicos futuros y que considere o que corresponda calificar como ingreso. Para ello tenemos que revisar o verificar lo previsto en las normas contables. A nivel tributario no hay una regulación específica, entonces supletoriamente recurrimos a lo regulado o lo requerido en el marco conceptual para la información financiera y las normas contables pertinentes, siempre y cuando, ¿no?, con esta premisa que hemos señalado desde el inicio, no se oponga a lo previsto en las NIF. Aquí, por ello, es importante, muy relevante que al cierre del ejercicio, por ejemplo, cuando nosotros hacemos la revisión de nuestros estados financieros, en el caso del rubro de estados, del estado de resultados, hagamos esta revisión del importe de ingresos, de los conceptos o las sumas que se han considerado y sobre todo las más significativas para validar que efectivamente sean ingresos, ¿no? Los errores a veces que más comunes se pueden producir es que se incluyan como ingresos conceptos que aún no tienen esa naturaleza porque aún no se han devengado. Típico caso, por ejemplo, de anticipos recibidos y que se consideran como ingreso cuando aún no corresponde,
o también algunos supuestos en los cuales no es un ingreso propiamente para la empresa, pero se trata como tal, y en algunos casos inclusive más allá de un ingreso puede hasta representar un pasivo, ¿no? Un pasivo que tiene que rendir o cumplir con un tercero y se refleja como un ingreso. Eso es importante advertirlo o considerarlo, ¿no? Esos supuestos que podrían generar una distorsión. A veces ello se produce por la mirada nuevamente al comprobante de pago. O sea, ahí hay que tener cuidado con analizar la sustancia o el fondo. Ahora vamos a ver un informe SUNAT interesante sobre este supuesto. Luego, en materia tributaria, hay que verificar si se encuentran afectos al impuesto a la renta, ello bajo el ámbito de aplicación, ¿no? Ahí vamos a comentar algunos tópicos en específico. También debemos observar a nivel de medición para fines contables, mencionamos siempre valor razonable, pero para fines tributarios lo que debemos observar o tener en cuenta es la medición a valor de mercado, de acuerdo con el artículo 32 del tubo de la ley del impuesto a la renta, ¿no? Donde se establecen las reglas para la evaluación del ingreso bajo o para fines tributarios. Si existen operaciones con partes vinculadas o paraísos fiscales, corresponde revisar la aplicación de corresponder de las normas sobre precios de transferencia, considerando lo regulado en el artículo 32A del tubo de la LIR, ¿no? Otro aspecto importante vinculado con el rubro ingresos es determinar también para fines del impuesto a la renta si proceden a efectuar ajustes vía de cuota anual por rentas fictas o presuntas. Y aquí es importante tener en cuenta esta pauta, que no sean reconocidos contablemente, ¿no? Miren, en un primer supuesto podemos decir que existen ingresos contabilizados y que pueden no estar grabados o que se graban en un periodo posterior, pero tenemos un rastro, ¿no? Está en la contabilidad, se muestra en la contabilidad. Este supuesto de rentas fictas o imputadas es un supuesto totalmente distinto. No existe registrado contablemente un ingreso, ¿no? Sino que procede a realizar un ajuste vía declaración jurada anual. Lo que subyace ahí en ese supuesto es sin duda la necesidad de tener la información, el conocimiento de determinadas operaciones o supuestos que originen estas rentas fictas o imputadas. Por ejemplo, a nivel empresa, según lo que se señala en el artículo 28 de la LIR en el literal H, que cuando se realiza la cesión de bienes muebles a título gratuito o a precio no determinado, surge o se debe considerar una renta ficta o presunta. Igual, por ejemplo, en el supuesto de que se efectúen préstamos sin el pacto de intereses. Ahí también se tiene que analizar las reglas respecto a este supuesto de rentas presuntas. Entonces, aquí obviamente, si no hay si no se pacta o no se fija una retribución, contablemente no se refleja el ingreso. Aquí ya lo importante, lo necesario es la consideración o la incidencia tributaria. Y complementariamente a estos puntos, un aspecto también importante que se debe tener en cuenta, que se debe observar, está vinculado con el periodo en el cual se deben imputar los ingresos, tanto para fines contables como tributarios. En el caso de rentas de empresas o rentas empresariales, la imputación de los resultados se realiza bajo el criterio del devengo, ¿ok? Pero aquí sí tenemos que observar a título de adelanto, luego vamos a verlo con detalle, que para fines tributarios se establecen las reglas generales y particulares en el artículo 57 de la LIR, y desde el vamos se debe observar o tener en cuenta que ya se ha regulado que no corresponde aplicar o considerar las normas contables para efectos de determinar el devengo
el devengo tributario. Se ha adoptado lo que en la doctrina se conoce como el devengo jurídico. Entonces, contable y tributariamente aplicamos el criterio del devengo como regla para imputar los resultados a un ejercicio determinado, pero tengamos en cuenta que los conceptos o los requerimientos pueden generar o van a generar diferencias, ¿no? Van a generar diferencias, dado que para estados financieros realizamos o aplicamos el devengo contable y los requerimientos NIF, y para fines tributarios vamos a tomar en cuenta lo previsto en el artículo 57 de la ley, reglas particulares y generales, ¿no? Entonces ahí sí pueden presentarse según el tipo de operación o transacción, podrían presentarse diferencias significativas que es necesario observar o tomar en cuenta, ¿ok? Sobre este marco, entonces, vamos a presentar criterios de SUNAT, algunas pautas, ¿no? Que para incidir con mayor profundidad sobre algunos tópicos, ¿correcto? Bien, en el caso de la definición que comentábamos, ¿no? Esto a título ilustrativo se presenta un informe de SUNAT, sin perjuicio de ello existen otros informes de SUNAT en similar consideración o conclusión. Entonces aquí lo que se aprecia es la noción contable de ingreso y su relevancia para fines tributarios. En este caso se trata de una operación comercial en la cual el comprador internacional entrega al exportador un importe por concepto de prima para que se lo pague a los productores, ¿no? Esto funciona bajo las reglas de comercio justo. Es una prima que paga el comprador internacional y que podría pagarla directamente al productor. Pero ¿qué es lo que ocurre? Los productores carecen de RUC, no están organizados bajo alguna estructura organizativa, entonces el exportador es quien recibe el importe de comprador internacional y debe trasladárselo a los productores, ¿no? Entonces, la materia de consulta que se planteaba en este informe era si ese importe que perciben los exportadores debe considerarse como ingreso. Y ahí la pregunta también se incidía o la duda surgía porque los exportadores al emitir el comprobante de pago al comprador internacional incluían, ¿no?, el importe por concepto de prima. Entonces, nuevamente, el hecho que esté consignado en el comprobante de pago un importe en automático lo realiza o lo convierte en un ingreso. Y como les señalo, no necesariamente a nivel contable y también para fines tributarios lo que importa es la sustancia, el fondo, ¿ok? Y el sustento, sin duda, ¿no? La acreditación. Entonces, bajo ese entendimiento de que el exportador percibe un importe, pero para trasladarlo a los productores, se concluye aquí que el exportador no debe reconocer ese importe como ingreso gravable para efectos del impuesto a la renta. Ahora, sobre esta conclusión podrían surgir dos interpretaciones. Sí es ingreso, pero no está afecto al impuesto a la renta, está fuera del ámbito de aplicación. Esa podría ser una. Y la otra es que no existe un ingreso. Entonces, antes de analizar si está afecto o no, lo primero es que tenemos que validar si realmente se ha generado un ingreso. Y quizás la conclusión podría llevarnos a una confusión porque indica no se considera como ingreso gravable. Pero realmente cuando nosotros vemos el rubro análisis de este informe y las consideraciones que tiene SUNAT, lo que debe observarse es que en este caso no se ha configurado un supuesto de ingreso, ni contable ni tributariamente. Así en el análisis que realiza SUNAT señala, ¿no? SUNAT en el rubro análisis efectúa la aseveración siguiente. Salvo el supuesto de las rentas imputadas, no puede existir renta gravada con el impuesto a la renta si es que en principio no existe un ingreso. Es decir, para nosotros analizar si se encuentra grabado o no, lo primero tiene que configurarse un ingreso. Se hace la salvedad de rentas imputadas porque en las rentas imputadas sí no existe ingreso, ¿no? Subyace
una renta presunta sin que exista un ingreso para fines contables. Por eso se hace la salvedad. Pero exceptuando este supuesto de rentas imputadas en los otros casos, primero tenemos que definir que existe un ingreso. Y aquí también se señala, ¿no?, que dado que en la legislación no se define al ingreso, resulta procedente considerar lo previsto en el marco conceptual para la información financiera respecto a su definición y reconocimiento. Entonces ahí se indica como una nota o una llamada que cabe indicar que el numeral 4.47 del marco conceptual para la información financiera establece que se reconoce un ingreso en el estado de resultados cuando ha surgido un incremento en los beneficios económicos futuros relacionados con un incremento en los activos o una disminución en los pasivos, y que el importe del ingreso pueda medirse confiablemente. Entonces, en este caso en particular, no es que el ingreso, que existe un ingreso y que está fuera del ámbito de aplicación, no ha surgido un ingreso. Es más, para el exportador, ni siquiera lo puede considerar el exportador como ingreso, el exportador lo considera esa suma que recibe como un pasivo, ¿no? Porque representa una obligación que tiene frente a un tercero, en este caso los productores, ¿ok? Eso para que lo tomen o lo consideren respectivamente. Allá por el año 2014-2015 también hubo un informe similar sobre ingresos. Era el caso de un mayorista que trabajaba con distribuidores y el distribuidor comercializaba productos a los consumidores, a los minoristas, ¿no? El distribuidor vendía a minoristas. Entonces el mayorista lo que hace es hacer una promoción y ofrecer bonificaciones para los minoristas en la medida que cumplan determinadas condiciones. Pero obviamente el mayorista no tenía ningún contacto con los minoristas. Entonces lo que hacía era a través del distribuidor, el distribuidor era su canal. Entonces los premios, las bonificaciones, se las otorgaba al distribuidor, quien tenía que entregarla a los minoristas. Y aquí también se le preguntaba a SUNAT si el distribuidor, el que estaba en el intermedio, tenía que considerar como un ingreso esas bonificaciones recibidas. Y la conclusión fue justamente que no, porque para el distribuidor no hay ningún incremento en el beneficio económico, no califica como ingreso. Esos bienes los recibe, tiene que llevar el control respectivo y entregarlos a los minoristas según las condiciones pactadas. Entonces siempre es importante aquí realizar el análisis de la operación, ¿no? ¿Por qué razón se está percibiendo esa suma? ¿Realmente califica como ingreso o no? Similar caso también podríamos citar en los restaurantes, por ejemplo, restaurantes en los cuales hay un recargo al consumo y ya se ha analizado, ya se ha visto que ese importe que cobran los restaurantes pues no califican como ingreso para ellos, ¿no? Entiendo que manejarlo como un pasivo porque realmente el beneficiario son los trabajadores, ¿ok? Entonces, esos son aspectos que hay que tener en cuenta desde el vamos, ¿no? ¿Realmente estamos frente a un ingreso o no? Ya ha surgido el ingreso, sí, tenemos que analizar si se encuentran o no afectos al impuesto a la renta, ¿ok? Entonces, ese es el siguiente punto. Si no hay ingreso, ¿no?, salvo rentas imputadas, pero si no hay un ingreso por definición, ya no hay otro paso a analizar. Si hay o si existe un ingreso de acuerdo a las normas contables, lo que corresponde realizar es validar o verificar si ese ingreso o incremento, ¿no?, que se ha producido por normas contables está o no grabado con el impuesto a la renta, que es lo que vamos a revisar ahora, ¿ok? Para verlo, solo déjenme aquí ver algo. Y acá tenemos algunas preguntas. A ver. Vamos a ver si estamos de acuerdo al tema o tópico que estamos tratando. Si no, como siempre, si hay un tema que vamos a ver posterior, yo les comento y luego retomo la pregunta, ¿sí? Para analizarla en el momento que estemos tocando o tratando sobre el particular. ¿Ok?
Aquí la señorita Uberlinda Bermeo indica, ¿no? Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, dice, respecto a los ingresos, tengo una pregunta. Dice, una empresa que se dedica a la venta de vehículos, de acuerdo a la NIF 15, ¿en qué momento se reconoce el ingreso? Ok, ahí, señorita Uberlinda, vamos a